Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo docente y compañeros. Mi nombre es Luzmeri Gámez Vuelvas y en esta oportunidad presento mi trabajo titulado Propuesta de Innovación Curricular Inclusiva en Educación Escolar. Este trabajo se desarrolló tomando como referencia la realidad de la institución educativa José Guillermo Castro Castro y surge de una preocupación que hoy es bastante visible en muchos contextos escolares, la necesidad de transformar el currículo para que responda mejor a las exigencias actuales de la educación. La intención de esta propuesta no es solamente describir un problema, sino ofrecer una alternativa concreta de mejora. En este sentido, el trabajo se orienta a pensar el currículo desde una mirada más flexible, inclusiva, contextualizada y coherente con las necesidades reales de los estudiantes. A lo largo de la exposición voy a presentar el problema identificado, la justificación de la propuesta, sus fundamentos teóricos, las estrategias planteadas, las fases de implementación, el impacto esperado y los principales desafíos de su aplicación. En esta diapositiva se presenta la situación problemática que dio origen al trabajo. Uno de los principales hallazgos fue que el currículo aún presenta rasgos de rigidez, lo que dificulta su adaptación a las necesidades del contexto y a la diversidad del estudiantado. Esto significa que en muchas ocasiones la enseñanza continúa centrada en estructuras tradicionales donde todos los estudiantes reciben prácticamente lo mismo, sin considerar suficientemente sus ritmos, intereses, necesidades o condiciones particulares. A esto se suma una poca flexibilidad curricular que limita la posibilidad de reorganizar contenidos, estrategias y actividades de acuerdo con las dinámicas reales del aula. Otro problema importante es el uso todavía limitado de las TIC, ya que muchas veces se incorpora de manera superficial o instrumental, pero no como herramienta que realmente transforma la enseñanza y favorece los aprendizajes más significativos. También aparece la inclusión insuficiente porque no siempre se generan condiciones pedagógicas que permitan una participación plena y equitativa de todos los estudiantes. Finalmente, se observa una cierta desconexión con el contexto, es decir, que los contenidos y experiencias de aprendizaje no siempre guardan una relación directa con la vida cotidiana de los estudiantes ni con las necesidades de su comunidad. Todo esto evidencia la necesidad de innovar el currículo para hacerlo más pertinente, más humano y más cercano a la realidad escolar. La propuesta se justifica porque la educación actual ya no puede seguir funcionando únicamente bajo esquemas rígidos o centrados en la transmisión de información. Hoy los estudiantes necesitan desarrollar capacidades para analizar, reflexionar, trabajo en equipo, resolver problemas y relacionar los aprendizajes con su contexto. Hablar de innovación curricular no significa cambiar solo de contenidos, sino transformar también la manera de enseñar, de evaluar y de organizar las experiencias de aprendizaje. En este caso, la propuesta cobra sentido porque busca responder a las demandas del siglo XXI, donde la escuela requiere formar estudiantes con competencias académicas, sociales y digitales. Además, la diversidad de aula hace necesario un currículo que pueda ajustarse mejor manera a las características del estudiantado. No todos aprenden igual, no todos tienen las mismas experiencias previas, ni todos se relacionan de la misma forma con el conocimiento. Por eso, una propuesta curricular inclusiva resulta fundamental para mejorar la pertinencia educativa. Esta innovación también es importante porque pretende fortalecer el aprendizaje significativo. Cuando lo que se enseña tiene relación con la vida del estudiante, con su entorno y con sus problemáticas reales, el aprendizaje deja de ser mecánico y adquiere mayor valor formativo. Desde esta perspectiva, la propuesta no solo atiende un problema institucional, sino que plantea una respuesta pedagógica con sentido. El objetivo general del trabajo consiste en diseñar una propuesta de innovación curricular para la institución educativa José Guillermo Castro Castro, que promueve un currículo más flexible, inclusivo, contextualizado, integrando estrategias pedagógicas activas, el uso de las TIC y la evaluación formativa. Este objetivo resume la intención central del estudio, que no se limita a diagnosticar una dificultad, sino que avanza hacia una construcción de una alternativa de mejora. La idea es que la propuesta pueda contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo tanto las necesidades institucionales como las características de los estudiantes. En otras palabras, el propósito es ofrecer una propuesta que ayude a reorganizar la enseñanza desde una visión más abierta y participativa, donde el estudiante tenga un papel activo en la construcción del conocimiento. Además, el objetivo refleja claramente tres ejes centrales: flexibilidad, inclusión y uso pedagógico de TIC,
que son precisamente algunos de los aspectos más urgentes dentro de los retos curriculares identificados. La propuesta se apoya en varios referentes teóricos. En primer lugar, el constructivismo. Plantea que el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino que el sujeto que construye el conocimiento a partir de la interacción con su entorno, sus experiencias y el acompañamiento pedagógico. Desde esta perspectiva, aprender implica participar, explorar, relacionar ideas y construir significados. Por eso, la propuesta apuesta a un aprendizaje activo donde el estudiante tenga mayor protagonismo dentro del proceso educativo. También se retoma el aprendizaje situado, que resulta muy importante porque señala que los conocimientos se comprenden mejor cuando se vinculan con problemas o situaciones reales del contexto. En este caso, eso significa que la enseñanza debe estar conectada con la vida de los estudiantes, con su comunidad y con los desafíos concretos que enfrentan. Asimismo, la pedagogía crítica aporta una mirada reflexiva sobre la educación, al entender que la escuela no solo transmite contenido, sino que también puede contribuir a la transformación de las prácticas y de las realidades sociales. En conjunto, estas bases teóricas respaldan una propuesta que busca superar modelos tradicionales y avanzar hacia experiencias de aprendizaje más significativas, inclusivas y contextualizadas. En esta parte se presentan los principales retos curriculares identificados. El primero es la falta de flexibilidad, porque un currículo rígido limita la posibilidad de responder a las diferencias individuales y a las condiciones del contexto. El segundo reto tiene que ver con el uso limitado de las TIC. Aunque estas herramientas están presentes en la educación actual, no siempre se incorporan con un propósito pedagógico claro. Muchas veces se usan solo como apoyo técnico, sin aprovechar su potencial para promover interacción, participación y construcción de conocimiento. El tercer reto es la inclusión educativa, ya que no basta con permitir que todos estén en el aula, también es necesario generar condiciones para que todos participen activamente y se reconozcan en el proceso de enseñanza. Por último, aparece el contexto local como un elemento decisivo. El currículo necesita responder a la realidad concreta de la institución y de su comunidad, porque de lo contrario pierde sentido y no logra conectar con la experiencia de los estudiantes. Estos retos permiten entender por qué la propuesta de innovación curricular no es decorativa, sino necesaria. Como respuesta a estos retos, se plantea la propuesta denominada Aulas que integran saberes. Se trata de un proyecto multidisciplinario que busca articular diferentes áreas del conocimiento en torno a situaciones reales del contexto para superar la fragmentación de la enseñanza y promover aprendizajes más significativos. La propuesta parte de la idea de que el currículo se mejora cuando deja de organizarse únicamente desde asignaturas aisladas y empieza a construirse a partir de experiencias de aprendizaje que relacionen investigación, colaboración, análisis del entorno y participación activa de los estudiantes. De esta manera, la propuesta busca que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que también desarrollen capacidades para trabajar con otros, reflexionar sobre su realidad y construir propuestas frente a problemas concretos. Además, esta propuesta da un lugar importante al docente como mediador, organizador de experiencias y agente de cambio dentro del proceso educativo. En síntesis, Aulas que integran saberes constituye el núcleo práctico del trabajo, porque traduce el análisis curricular en una ruta pedagógica concreta. La propuesta se desarrolla mediante varias estrategias innovadoras. La primera es el aprendizaje basado en proyectos, que organiza la enseñanza alrededor de situaciones o necesidades reales. Esto permite que los estudiantes investiguen, analicen y trabajen colaborativamente y presenten resultados con mayor sentido. La segunda estrategia es el trabajo cooperativo, que favorece la colaboración, el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción conjunta del aprendizaje. En este tipo de dinámica, el estudiante no trabaja aislado, sino que aprende con otros y desde otros. La tercera es el aula invertida, donde ciertos contenidos se revisan previamente y el tiempo de la clase se utiliza para discutir, aplicar y profundizar. Esto ayuda a aprovechar mejor el espacio pedagógico y promueve mayor participación. Finalmente, se incluye la evaluación formativa, que permite acompañar el proceso con retroalimentación constante en lugar de limitarse a una nota final. También se incorpora el uso de las TIC,
no como un simple recurso técnico, sino como una mediación que favorece la interacción, el acceso a materiales y la construcción del aprendizaje. En este punto, herramientas como Moodle, Parler y Google Classroom pueden apoyar de manera importante la implementación. Para que la propuesta no quede solo en un plano teórico, se organizaron 5 fases de implementación. La primera es el diagnóstico y sensibilización, porque antes de intervenir es necesario reconocer necesidades y generar disposición frente al cambio. La segunda fase es la planeación de la propuesta, donde se definen objetivos, áreas, participantes, actividades, recursos y criterios de evaluación. Esto permite estructurar la propuesta de forma ordenada. La tercera fase corresponde a la capacitación docente, que es fundamental, ya que la innovación curricular exige que los profesores conozcan y manejen estrategias activas, TIC y formas de evaluación más pertinentes. La cuarta fase es la implementación en el aula, donde la propuesta se concreta mediante actividades contextualizadas y trabajo interdisciplinario. La quinta y última fase es el seguimiento y evaluación, porque toda propuesta debe revisarse, valorarse y ajustarse según los resultados y las dificultades que se presenten. Estas fases responden directamente a la recomendación del docente de explicar no solo qué se va a hacer, sino cómo se va a implementar paso a paso. En cuanto al impacto, se espera que la propuesta favorezca varios aspectos del proceso educativo. En primer lugar, mayor participación de los estudiantes porque las estrategias planteadas le dan un rol más activo en el aula. En segundo lugar, el desarrollo del pensamiento crítico, ya que el trabajo con proyectos y situaciones reales exige analizar, interpretar, proponer soluciones. También se espera un fortalecimiento de la inclusión porque un currículo más flexible y contextualizado facilita la participación de todos los estudiantes en condiciones más equitativas. Por último, el uso pedagógico de las TIC contribuirá a desarrollar competencias digitales que hoy son fundamentales para la formación académica y para la vida futura. En este sentido, el impacto esperado es amplio, ya que no solo se limita al rendimiento escolar, sino que apunta a una formación más integral. A pesar de sus fortalezas, la propuesta también enfrenta desafíos. Uno de ellos es la resistencia docente, ya que todo proceso de innovación implica cambios en prácticas que muchas veces han sido sostenidas durante años. Otro desafío importante es la infraestructura tecnológica, porque la integración de TIC depende de condiciones reales de acceso a recursos, conectividad y materiales. La capacitación es otro punto clave, ya que no puede asumirse que la innovación curricular se implementará sola, requiere de acompañamiento, formación y proceso de actualización permanente. Finalmente, el reto de los recursos también es determinante porque toda propuesta necesita condiciones mínimas para sostenerse. Reconocer estos desafíos no debilita la propuesta, al contrario, la hace más realista y más coherente con el contexto institucional. Como conclusión, este trabajo permite afirmar que la innovación curricular es una necesidad real dentro del contexto escolar actual. La propuesta presentada contribuye a una alternativa para avanzar hacia un currículo más flexible, inclusivo y conectado con las demandas del entorno. Además, el trabajo muestra que la transformación curricular no significa solo modificar contenidos, sino reorganizar la enseñanza, diversificar las estrategias pedagógicas y fortalecer la participación del estudiante. En este sentido, la propuesta Aulas que integran saberes ofrece una ruta concreta para hacerlo desde el aula y desde el contexto institucional. También queda claro que el docente ocupa un papel central como mediador y agente de cambio, ya que su práctica es decisiva para hacer posible la innovación curricular. Esta propuesta representa un avance importante porque no solo queda en el diagnóstico del problema, sino que ofrece una alternativa de implementación con sentido pedagógico y contextual. En esta última diapositiva se presentan algunos de los autores que respaldan teóricamente el trabajo. Estas referencias permiten sustentar la propuesta desde aportes relacionados con el currículo, innovación educativa, aprendizaje significativo, didáctica situada, trabajo colaborativo y uso pedagógico de las TIC. Con esto se demuestra que la propuesta no surge de manera aislada, sino que se construye a partir de fundamentos académicos que orientan la reflexión y la formulación de alternativas de mejora. Muchas gracias por su atención.